Sistema gestor de base de datos relacional MySQL. Es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional desarrollado bajo licencia dual, la licencia pública general y la licencia comercial de Oracle. La versión Community se distribuye bajo licencia pública general de GNU y la Enterprise como licencia comercial de Oracle. Es un sistema gestor de bases de datos relacional ampliamente utilizado en todo el mundo que funciona en múltiples plataformas. En este sistema gestor de bases de datos relacional crearemos una base de datos llamada B de curso con dos tablas relacionadas entre sí. Estudiante, que se registra código, nombre y fecha de nacimiento. La tabla materia contendrá un código de estudiante que permite la relación entre las tablas, un nombre de materia, nota 1, nota 2, estado de aprobado. Con la relación, un estudiante puede tener de 0 a varias materias. Aquí tenemos el script SQL para crear la tabla estudiante y la tabla materia con su respectiva relación. Aquí tenemos las sentencias SQL para insertar 4 estudiantes y 8 materias. Python usa el módulo PMySQL para trabajar con MySQL. Este no está integrado en la librería estándar de Python, por lo tanto debemos instalarlo usando el comando pip install pmysql. Para esta práctica está instalado y funcionando el sistema gestor de base de datos relacional MySQL, en el que se creó la base de datos B de curso con la tabla estudiante y materia. Cada una de estas tablas ya contiene algunos registros. Importamos el módulo PMySQL para trabajar con MySQL. También importamos DateTime desde el módulo DateTime para trabajar con tipos de datos date. Usamos la sentencia tree except para controlar si es que existe un error al intentar conectarnos con MySQL. Para tener una conexión con MySQL utilizamos el método connect. Este método recibe como parámetros el nombre de la máquina donde se encuentra MySQL, el usuario de nuestra base de datos, el password del usuario de nuestra base de datos y el nombre de nuestra base de datos. Connect devolverá un objeto que representa una conexión a la base de datos a partir de la cual podremos realizar diversas operaciones, y esto se almacenará en conexión. Si la conexión ha fallado, se imprimirá en pantalla conexión fallida MySQL. Para ejecutar una sentencia SQL para actualizar, insertar o borrar datos, como para consultar datos, necesitamos un objeto específico llamado cursor. Para crear este objeto se hace de la siguiente forma. Llamamos a conexión.cursor y lo asignamos a cursor. Para seleccionar todos los registros de la tabla estudiante, ejecutamos la sentencia SQL select * from estudiante y lo asignamos a la variable sentencia. En este momento solo tendremos una cadena de caracteres asignado a una variable. Para que esta sentencia sea ejecutada, llamamos al método execute y le enviamos sentencia. Fetch_all extrae todos los registros que cumplan con la condición de la sentencia SQL y se asigna a la variable filas. Entonces en filas obtendremos una tupla que se corresponda con cada uno de los campos de la tabla. Creemos puntos de interrupción para ir viendo cómo se ejecuta el código.
Como se dijo, filas es una tupla que contiene otras tuplas, y para recorrerla hacemos uso del bucle for. A filas se le asigna cada uno de los elementos de la tupla filas y se va imprimiendo en consola. Como se puede ver, cada registro está asignado a una tupla. Ahora vamos a insertar un nuevo registro en la tabla estudiante. Para esto tenemos la sentencia insert into estudiante values 5 Jiménez Andrea 1992-05-17, que se asigna como una cadena de caracteres a sentencia, para proceder a ejecutarla. Una vez ejecutada esta sentencia, tendremos insertado un nuevo registro en la tabla estudiante. Ahora vamos a crear una sentencia de actualización, donde el nombre ES va a ser igual a Pérez Andrea cuando ID ES sea igual a 5. Y ejecutamos la sentencia SQL. En este momento, el registro anterior ingresado, donde el nombre era Jiménez Andrea, va a contener el nombre Pérez Andrea. En esta sentencia vamos a eliminar cuando ID ES sea igual a 4 de la tabla estudiante. Y ejecutamos la sentencia. Imprimimos en consola datos luego de operaciones. Creamos la sentencia select asterisco from estudiante y le asignamos a sentencia. Ejecutamos la sentencia y obtenemos todos los registros donde se cumpla la condición de la sentencia SQL y lo asignamos a filas. Imprimimos en consola el elemento de la tupla que se encuentra ubicado en la posición 0, 1. En este caso fue Pérez Juan, que se encuentra en la posición 1 de la tupla 0. Luego volvemos a recorrer la tupla filas y se va imprimiendo cada una de estas. Como podemos ver, se insertó un nuevo registro donde el ID vale 5, se actualizó este registro por Pérez Andrea y se eliminó el registro donde el ID valía 4. Luego seleccionamos todo de la tabla estudiante y ejecutamos la sentencia. El método fetchOne lo que hace es devolver un solo registro obtenido de la consulta. Y este se asigna a fila. En este momento tendríamos en fila una tupla cuyos elementos son cada uno de los elementos de un registro. Podemos acceder a ellos individualmente utilizando los corchetes y el índice para acceder al elemento de la tupla. En este caso vamos a acceder al código, al nombre y a la fecha de nacimiento, y se va a imprimir en consola. La función strftime lo que hace es convertir un dato de tipo date a una cadena de caracteres. Luego de esto hacemos un commit a la conexión y cerramos la conexión con el método close.